Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del entretenimiento turco y francamente en las redes sociales a nivel internacional. Vamos a hablar de un triángulo amoroso, o mejor dicho, de una sombra que parece persistir, y como dos de sus protagonistas, Melisa Asılpamuk y Kerem Bürsin, aún parecen no haber superado la presencia de Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Este título, Melisa y Kerem aún no superan a Hande Erçel, ha resonado en muchos foros y publicaciones, y hoy vamos a desglosar las razones detrás de esta afirmación. ¿Son solo especulaciones de la prensa? ¿Hay evidencia real que respalde esta teoría? Acompáñenme mientras exploramos los detalles, los rumores y lo que creemos que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Y antes de que nos adentremos en este fascinante meollo, les invito cordialmente a que si todavía no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Tocando ese botón rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora, vamos a hablar de este trío. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esa conexión trascendió a la vida real, donde mantuvieron una relación durante un tiempo. Fue una de las parejas más queridas y seguidas por los fanáticos. Sin embargo, su romance llegó a su fin, y como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, cada uno siguió su camino. Kerem Bürsin, por su parte, comenzó una relación con la también actriz Melisa Asılpamuk. Las noticias sobre su noviazgo fueron acogidas con interés, pero también con una dosis de comparación constante con su relación anterior. Y es aquí donde empiezan las especulaciones sobre si Kerem, y por ende, quizás Melisa también, siguen anclados en el pasado. Una de las principales razones por las que se habla de que aún no superan a Hande es la forma en que, según algunos, Kerem sigue hablando o actuando en relación a su pasado con ella. Aunque ha sido muy respetuoso en sus entrevistas al hablar de Hande, siempre hay un matiz, una nostalgia que algunos observadores perciben. Cuando se le pregunta sobre Sen Kalkam o su tiempo con Hande, sus respuestas a menudo son efusivas sobre el proyecto y la conexión que tuvo con su CEO protagonista, pero sin mencionar explícitamente a Melisa en ese contexto. Esto para muchos sugiere que la sombra de Hande es larga y que Kerem, a pesar de estar en una nueva relación, no puede evitar referirse a ese capítulo de su vida con una cierta carga emocional. Luego está la perspectiva de Melisa. Seamos honestos, estar en una relación con alguien que acaba de salir de una relación muy pública y querida con otra celebridad no es fácil. Y si a eso le sumamos que el público constantemente compara tu relación con la anterior, la presión aumenta exponencialmente. Hay quienes argumentan que Melisa, de forma inconsciente o no, también se ve influenciada por esta sombra. Quizás ella misma se compara, o siente la necesidad de demostrar que su relación con Kerem es igual, o incluso mejor que la anterior. Hemos visto algunos comentarios en redes sociales donde los seguidores de Hande critican a Melisa, o comparan su estilo, su forma de ser, e incluso la forma en que Kerem interactúa con ambas. Esto puede generar inseguridades y, sin duda, afecta la dinámica de la relación. Analicemos más de cerca las supuestas evidencias. En el caso de Kerem, se señalan entrevistas donde, al hablar de su éxito y de los momentos clave de su carrera, Sen Kalkam y su relación con Hande suelen ocupar un lugar prominente. Si bien es natural que un proyecto tan importante deje huella, la frecuencia y la forma en que se mencionan levantan sospechas. Por ejemplo, en ocasiones, cuando se le pregunta sobre qué le gustaría hacer en el futuro, Kerem ha mencionado que le gustaría repetir la química que tuvo en esa serie, lo cual, para los críticos, es una clara señal de que todavía valora esa conexión por encima de sus experiencias actuales. Por otro lado, en el caso de Melisa, a menudo se la ve en situaciones donde su reacción ante menciones de Hande, o ante comparaciones, es observada con lupa. Si ella muestra alguna incomodidad, o si su respuesta es más defensiva de lo normal, inmediatamente se interpreta como una señal de que no se siente segura en su relación, o que la presencia de Hande es una constante preocupación. También están las teorías sobre la dinámica entre ella y Kerem. Algunos seguidores de Hande han interpretado ciertas fotos o interacciones en redes sociales de Kerem y Melisa como si a él le faltara esa chispa que tenía con Hande. Esto es, por supuesto, una lectura muy subjetiva,
pero en el mundo de las redes sociales, las percepciones subjetivas a menudo se convierten en la verdad para muchos. Consideremos también el aspecto de las redes sociales, que son un campo de batalla constante en la vida de las celebridades. Si bien Kerem y Melissa intentan mantener su relación privada, hay momentos en que las redes sociales se convierten en el escenario de las especulaciones. Por ejemplo, si Kerem da me gusta a una foto antigua de él y Ande, o si Melissa deja de seguir a alguien relacionado con Ande, todo se magnifica y se convierte en noticia. Hemos visto casos donde se rumorea que Melissa ha hecho comentarios indirectos o ha dado me gusta a publicaciones que critican a Ande o viceversa, lo cual solo aviva más el fuego de la controversia. Ahora, es importante ser justos. La prensa turca y los medios de entretenimiento en general, a menudo tienden a sensacionalizar las relaciones de las celebridades. Los triángulos amorosos venden y las historias de despecho o de rivalidades son moneda corriente. Por lo tanto, es posible que gran parte de lo que escuchamos sean meras especulaciones o interpretaciones exageradas de la realidad. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son complejas, y es difícil juzgar lo que realmente está sucediendo en la intimidad de una pareja. Sin embargo, no podemos ignorar que la persistencia de estos rumores sugiere que hay algo en la forma en que estos tres artistas se relacionan, o cómo son percibidos por el público, que alimenta estas teorías. Quizás Kerem, a pesar de su cariño por Melissa, guarda un cariño especial por Ande debido a la intensidad de su relación y el éxito compartido. O quizás Melissa, consciente de la popularidad de Ande y de la conexión que tuvo con Kerem, siente una presión constante por estar a la altura. Otro factor a considerar es la industria del entretenimiento en sí. En Turquía, donde las audiencias son muy apasionadas y se involucran emocionalmente con los actores y sus personajes, la idea de que dos protagonistas exitosos de una serie romántica sigan conectados, incluso después de romper, es una narrativa muy atractiva. Los fanáticos de Senkalkapm a menudo desean que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, y esta esperanza puede llevar a interpretar cualquier cosa que hagan Kerem y Melissa a través de ese prisma. Hemos visto cómo Melissa en algunas ocasiones ha intentado responder a estas comparaciones. En entrevistas ha declarado que ella y Kerem están felices y que no le presta atención a los rumores. Sin embargo, la frecuencia con la que se le pregunta sobre Ande y su relación anterior sugiere que es una batalla constante para ella. A veces la mejor estrategia es ignorar, pero en otras ocasiones, un comentario directo puede ser necesario para poner las cosas en su lugar. ¿Y Ande? Ella, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus relaciones actuales y pasadas. Se enfoca en su carrera, en sus proyectos, y parece estar disfrutando de su éxito individual. A diferencia de Kerem y Melissa, que están en medio de esta compleja dinámica, Ande parece haber seguido adelante de una manera más serena, o al menos más privada. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿Melissa y Kerem aún no superan a Ande Erçel? La respuesta, como en la mayoría de las cosas en la vida de las celebridades, es probablemente compleja y no tiene un sí o un no definitivo. Hay indicios que sugieren que la sombra de Ande aún se cierne, ya sea por la forma en que Kerem se refiere a su pasado, o por la presión que Melissa pueda sentir. La constante comparación por parte del público y los medios ciertamente no ayuda. Sin embargo, también debemos reconocer que Kerem y Melissa están en una nueva relación, y es natural que la vida siga adelante. Puede ser que simplemente estén lidiando con las secuelas de una relación anterior muy pública, y que con el tiempo, estas comparaciones y especulaciones disminuyan. Quizás la clave está en que ellos, como pareja, fortalezcan su vínculo y construyan su propia narrativa, independientemente de lo que se diga afuera. Lo que está claro es que la historia de Hande Erçel, Kerem Bürsin y ahora, Melissa Pamuk, sigue capturando la imaginación del público. Es un testimonio de la conexión que se forma entre los actores y sus fans, y de cómo estas relaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convierten en parte de la conversación cultural. Para concluir, hemos explorado las razones detrás de la afirmación de que Melissa y Kerem aún no superan a Hande Erçel. Hemos analizado las supuestas evidencias en las declaraciones de Kerem, las presiones que podría enfrentar Melissa, y el papel de las redes sociales y los medios en esta narrativa. Si bien es difícil tener una respuesta definitiva, es innegable que la presencia de Hande Erçel sigue siendo un tema relevante en el contexto de las relaciones de Kerem Bürsin. Hemos profundizado en los matices, las comparaciones y las percepciones que alimentan estos rumores. Es importante recordar que en última instancia, solo ellos conocen la verdad de sus relaciones.
Sin embargo, como observadores y seguidores, es fascinante analizar estas dinámicas y cómo influyen en la percepción pública. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Melissa y Kerem aún están influenciados por su pasado con Ande? ¿O creen que es simplemente la especulación de los medios y los fanáticos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes sobre estos temas. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este análisis y les gustaría ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también sean fans del entretenimiento turco y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Presionen ese botón rojo y activen la campanita para que se enteren de todos nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.